Bueno amigos, bienvenidos todos a Hablando de Paz en la UD. Bueno, nuestro grupo está conformado por Andrés Cepeda, quien les habla. Está también Juan Maldonado, que soy yo. Por este lado, Miguel Quintero. Por este lado, David Martínez. Y William Forero. Muy bien, hoy vamos a hablar de la paz. Es el tema que nos concierne, nos tiene hoy aquí a todos reunidos. Bueno, pues primero se hizo una pequeña lectura del texto que se titula ¿Qué es la voz? Es el volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad. Fue publicado el 28 de junio del 2022. Y bueno, es muy interesante empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es una voz? ¿Qué me podrían decir ustedes? Pues yo creo que, digamos, una voz, sobre todo en este caso, es como una opinión y contar una vivencia de lo que se vivió desde su punto de vista. Porque, digamos, en el conflicto hay muchos puntos de vista y generalmente a las víctimas se les considera, qué sé yo, campesinos, militares, pero también hay que tener en cuenta que está al otro lado, que son los mismos guerrilleros que muchas veces fueron sacados de sus casas para ser obligados a entrar, digamos, a la lucha. Sí, a ver, cuando estamos hablando de voz, estamos hablando como de una forma de expresión, ¿no? Como de esa forma de expresar esos testimonios y esas vivencias por las que tienen que pasar tanto guerrilleros como lo decía el compañero, como los campesinos, incluso la sociedad dentro de las ciudades, ¿no? Es como esa expresión de dar a conocer todo lo que se vivió en cierto momento de una etapa histórica, como fue la etapa de la violencia hasta hace pocos años que se firmó todo este tema del acuerdo de paz. También pues siguiendo lo que dicen mis compañeros y teniendo en cuenta lo que dice el texto, la voz como tal es como un medio a través del cual pues lo que es los guerrilleros y las víctimas pueden expresar lo que pasó y compartir sus historias al mundo y pues a la gente que quiera interesarse por lo que ellos pasaron. A mí me gustaría resaltar que la voz, en este caso, es una forma en que se cuente toda la historia, no simplemente la historia desde el punto de vista de una sola persona, sino de todos los entes que participaron en ese conflicto, tanto los victimarios como las víctimas, para esclarecer toda la verdad detrás de ese conflicto. Sí, que además, por ejemplo, creo que es bastante importante que la justicia restaurativa que se maneja acá no se trata, digamos, de que paguen, entre comillas, los victimarios, sino pues saber la verdad. Y en eso entra la voz de cada uno de los que estuvieron implicados. También es como la búsqueda de la verdad y pues también en serio como buscar justicia. Sí, digamos que lo importante en estos procesos no es tanto como buscar un castigo o algo así, sino es más bien como llegar a un conocimiento de lo que en realidad pasó, tanto de las partes, como tanto de la parte de la víctima como por parte de los victimarios, ¿no? Entonces es como entender que la voz en realidad es entenderse, ¿no? Entre todas las partes y conocer esos testimonios de qué fue lo que pudo haber afectado su forma de actuar en algún momento sobre alguna otra persona, sobre algún proceso. Sí, a mí la verdad me pareció muy interesante que el texto abordaba la perspectiva de la voz y decía que la voz carecía de sentido cuando nadie la escuchaba. Me parece muy interesante pensar en eso porque, pues, o sea, todas estas son unas historias, pero que realmente, pues, no son importantes si no se les da esa importancia, ¿sí? O sea, si nadie se toma como el tiempo de escucharlas realmente, pues no tendrían como sentido esas vivencias, esas historias. No sé qué piensan ustedes al respecto. Pues en el caso del Sí, texto, es como la voz es como un instrumento para que ellos den su testimonio y puedan, por decirlo así, confrontar todo lo que pasaron, explicando lo que vivieron. En el caso del video, pues que se pasaron muchas cosas y ver cómo esa mujer habló de todo lo que vivió y pues cómo se intentó reintegrar con la sociedad.
Sí, básicamente la voz es como el medio para lograr como ir sanando y porque digamos el simple hecho de ir contando, mucha gente ni siquiera le pone atención a ciertas partes, en este caso al de la guerrilla, al de la guerrillera, y es como el medio para decir, venga, yo también tuve cierta eh, victimización en todo lo que pasó, a pesar de que mi lado era, entre comillas, la guerra. Yo quisiera recalcar lo que acabas de mencionar, que realmente pues esta voz tiene que ser escuchada, ya que al principio del texto nos hace la pregunta de quién nos da la voz. Entonces, siento que es importante que todas esas historias se den a conocer, que cada uno de los puntos exprese todo lo que ha vivido, todo lo que ha sido para ellos este conflicto, porque así, de cierta manera, las personas que no hemos vivido el conflicto tenemos una forma más de acercarnos a todo lo que fueron estos años de guerra y de esta forma poder entender y empatizar más con todas estas personas que tuvieron realmente el conflicto. Sí, claro, porque de cierta forma, por ejemplo, para nosotros que estamos, bueno, creo que todos estamos en las ciudades, nosotros realmente no sabemos qué pasó, cómo se vivía, cómo era, digamos, la situación de estar en medio del campo y estar escuchando un tiroteo. Entonces, como la manera de decir, venga, ustedes que están alejados, vengan y escuchan qué fue lo que pasó, todas las partes, y se dan otra idea de qué es lo que pasó. Exacto, y algo que también es como lejanos a nuestro diario vivir, pues porque no, ninguno creo que pasó por eso, y pues ver todas esas cosas que tuvieron que vivir ellos es algo como, wow. Sí, es cierto, ¿no? Como que permitirles tener esa voz a este grupo de personas que en realidad son marginadas, como lo fueron los guerrilleros, eh, nos permite en realidad abrir nuestra mente y conocer en realidad eh, todo el espectro de lo que fue el conflicto, ¿no? No simplemente una parte y quedarnos con esa mentalidad de buenos y malos, o de ejército y guerrilla, o de población civil y terroristas, sino es como ampliar esa mentalidad y entender en realidad que ellos también fueron víctimas de un sistema que de Ujú. pronto no los estaba apoyando correctamente, o que simplemente, como lo decían en el video, la mayoría de estas guerrilleras era que a ellas les tocaba prácticamente por fuerza mayor irse para la guerrilla porque en realidad encontraban más oportunidades allá que las que les estaba dando el Estado, ¿no? En teoría. Entonces digamos que esa voz que se les dio a ellas o en general a los guerrilleros, a los que decidieron entrar en ese camino de la paz, pues le permite a la sociedad en general y a la opinión pública pues como que entender mejor cómo fue la situación del conflicto armado, ¿no? Sí, complementando un poco lo que dice Miguel, a mí me impactó mucho en el video cuando pues, le preguntaban a una de esas guerrilleras que bueno, que o sea, ella que pensaba de ese conflicto y ella decía, bueno, pero es que cuando no estábamos como tal en el conflicto armado, pues yo al menos estaba estudiando. O sea, eso me impactó mucho porque deja ver mucho el abandono del Estado. O sea, una persona que no tenía acceso a estudio, no tenía pues acceso a nada. Ella decía que era huérfana. Pues no sé si, no entendí muy bien si era por el conflicto o no, pero bueno, pues era huérfana. O sea, estaba desamparada, ¿sí? Era una persona en condición de vulnerabilidad. Y bueno, ver cómo pues digamos, un grupo al margen de la ley pues le ofrece cosas que le debió haber ofrecido el Estado, pues me impactó mucho. Sí, claro, porque digamos acá entra también el tema de la centralización y qué tan desamparadas están las poblaciones rurales, como más alejadas del centro, que entre comillas sería la ciudad capital, y decir, venga, eh, está tan mala situación, está tan poco bien distribuido, que un grupo al margen de la ley me ofreció mejores cosas que las que me pudo ofrecer el mismo Estado o la misma comunidad o el mismo entorno. Ujú. Me gustaría acá resaltar que realmente los puntos que han dado realmente son para reflexionar, porque en efecto estas personas en la guerrilla tuvieron oportunidades que no eran así brindadas por estas, sino por el mismo Estado. Entonces nos da también la importancia de que estas personas tengan esa voz de poder expresar y decir como, hey, acá en estas partes de Colombia no está llegando ni la educación, ni los servicios, ni nada.
porque es que para nosotros acá en estos entornos de la ciudad, en los que realmente estamos cómodos, somos muy fáciles digámoslo así, de convencer de cómo puede ser el mundo afuera sin realmente verlo. Nos pueden decir los medios de comunicación como no, todo en el país está excelente, está toda la educación full, todas las personas en las áreas rurales están teniendo educación. Y si realmente no escuchamos a estas personas, nos vamos a quedar en esa aventura creyendo que realmente el país está bien cuando no lo está. Sí, exacto, situaciones como esas pues nos permiten en realidad destacar como esas situaciones tan delicadas, ¿no? Con esas situaciones tan desconocidas y que no se nos llega a informar tan fácil por medio de los medios de comunicación clásicos, ¿no? Como puede ser las noticias, los noticieros o sea, todo este proceso que les haya permitido a ellos expresarse y demostrar toda esa vulnerabilidad por lo que han tenido que pasar, pues permite en realidad como que formar ese camino hacia la paz verdadera donde en realidad entendamos y generemos como ese sentimiento de solidaridad hacia esas personas que también fueron víctimas y no fueron necesariamente victimarios de este tipo de situaciones. Exacto, es como conocer ambos puntos de vista y que a uno se le abre la perspectiva. Sí, digamos que el texto también aborda un poco la importancia, ¿sí? Y esa profundización de cómo la violencia afecta a las relaciones sociales y la percepción, pues, como de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Y ya volviendo a unir con el video un poco, a mí me impactó mucho también cuando hablaban un poco de cómo manejaban el tema de los embarazos, las mujeres militantes. Y decían, no, pues, o sea, o sea, las que decidían continuar con su embarazo, pues daban a luz y hay muchas veces tenían que abandonar a sus hijos, ¿sí? Los dejaban a cargo de pues de una mujer que no conocían, ¿sí? O pues la regalaban, yo no sé, en el pueblo en donde estuvieran. Y eso la verdad me impactó mucho porque pues yo sí creo que la familia es como la base fundamental de una sociedad. Y bueno, o sea, ver cómo por un conflicto armado que muchas veces pues pudo haber sido eh, prevenido, ¿sí? Si el Estado no hubiese dejado en abandono a esas personas. Pues ver cómo tuvieron que recurrir a abandonar a sus propios hijos y pues también el impacto sobre esos hijos, ¿no? Que también se va a ver reflejado muchas generaciones después. Digamos que eso me impactó mucho. No, y claro que también, digamos, las mismas mamás, mujeres guerrilleras, sabían que la mejor opción era sacar los niños de ese entorno, porque muy probablemente pues iba a ser, pues, así suene mal, una carga para el mismo grupo y también pues no les esperaba una buena vida, un buen entorno, como un espacio propicio para tener un desarrollo, no sé, como apropiado. Entonces tenía que como tomar esa decisión de, es mi hijo, pero mi hijo no está bien acá. Sí, claro, pero también me hace pensar, ¿no? Porque la madre no se desmovilizaba o algo, ¿no? O sea, ¿cuál era ese motivo para seguir en su lucha? O sea, es muy difícil pensar en eso, porque seguramente pues tendría sus razones para seguir pues luchando, ¿sí? O sea, seguir, o sea, preferir el fusible que su hija. O sea, yo no la juzgo. O de pronto, o de pronto también estar coartada Sí, por, exacto, qué sé yo, amenazas, más allá de la misma creencia, claro, convicción más bien. claro. Incluso también ese perseguimiento que había en contra de todas estas personas que estaban movilizándose en ese mundo de la guerrilla, ¿no? O sea, antes del proceso de paz, eh, ahí mismo en el video lo explicaban, ¿no? A pesar de que en teoría estaban durante las charlas en La Habana, sí había mucho perseguimiento en contra de ellos, estaban todo el tiempo bombardeándolos, estaban todo el tiempo persiguiéndolos, que los papeles, que ya la mayoría los tenían identificados, entonces digamos que una solución como puede ser la desmovilización antes de todo este tema del proceso de paz, pues de pronto no era tan viable ni tan sencillo, porque de pronto ahorita con todo este tema de la justicia especial para la paz, antes para ellos desmovilizarse de pronto significaba quedarse en la cárcel durante 20 o 30 años y era perder el poco contacto que podrían tener si seguían dentro de la guerrilla, ¿no? Entonces digamos que son situaciones que antes de todo el proceso de paz pues no eran tan sencillos de tener en cuenta y pues todo ese dolor pues era preferible
que ellos tuvieran que pasar por ese dolor y no sus hijos al saber que de pronto sus papás no estaban dentro de la guerrilla, pero sí estarían en la cárcel sufriendo, de pronto con peligro de que los fuesen a matar o algo así, ¿no? Entonces, No, claro, y Claro, la misma estigmatización. y exactamente. es que pues esa decisión de tener hijos fue como también un deseo para que en el futuro ellos tengan o sea, un mejor futuro, por decirlo así. Y ahí también cabe pues, destacarlo del proceso de paz, que eso le abrió también la mente a los guerrilleros y a las guerrilleras, pues también en cuanto a la guerra y a la violencia, porque ya ellos empezaron a pensar en un futuro, pues bueno, la posibilidad de tener un futuro más mejor, por decirlo así, y pues teniendo en cuenta que ya no se tenga el conflicto armado. Ya que tú mencionaste los acuerdos de paz, las charlas de La Habana, siento que este es un proceso realmente que abre la paz, porque es que nos hemos dado cuenta de que los victimarios no son solo uno, sino que también han habido crímenes de guerra y crímenes que se han hecho por parte del Estado, que realmente nos muestra cómo realmente, como tú decías, estas personas eran perseguidas y asesinadas. Entonces, ¿cuántos hijos se han quedado sin sus papás pensando que ellos, ya dejando el conflicto de lado, iban a tener una vida con sus hijos, cuando realmente fueron perseguidos Pues y no. asesinados? No sabemos si realmente sus hijos también fueron asesinados. Y, y cabe resaltar también el pedacito del video donde muestran a la muchacha que habla sobre cómo era su vida, que a pesar de que era buena con su tía, pues realmente ella quería compartir con sus papás que estaban en la guerrilla, y se hablaba de que hacían planes y querían ir a viajar, y muchas veces el conflicto mismo no los dejaba disfrutar de su vida. Entonces, el pensar en cómo, si estoy en el conflicto, me van a matar. Si estoy fuera del conflicto, también me van a matar. Siento que la mejor opción, como dices, es simplemente quedarse donde uno está y esperar lo mejor. Sí, no, sin duda, pues fue una época muy oscura en nuestro país, ¿no? Pero también es muy importante, pues, escuchar estas voces, porque cuando somos capaces de escuchar estas voces, las voces se vuelven una especie de legado, y eso también lo aborda en la lectura. Entonces, cuando las voces son un legado, se vuelven una memoria histórica de nuestro país. Y pues muchas veces nos enseñan a no cometer estos mismos errores, ¿sí? O sea, supongo que le enseñará al Estado a no desamparar sus ciertas zonas que son marginales, y también puede enseñar a las personas a que a lo mejor la solución pues no es la violencia, ¿sí? Porque pues, la violencia genera siempre más violencia y después genera pues más otros tipos de factores adversos para nuestra sociedad. Lo que dice, sí, es de todas maneras es muy bueno generar ese tipo de memoria a través de las voces de estas personas que fueron los participantes y los más afectados por este tipo de conflicto, ¿no? Porque de todas maneras, donde no se cree este tipo de legado o este tipo de memoria histórica, pues lastimosamente en un futuro, si la gente desconoce qué fue lo que pasó en el pasado, pues va a tender a repetir ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo ideal es evitar que se sigan presentando este tipo de conflictos y de malentendidos o de pronto de abandono, como tú lo mencionabas, por parte del Estado para este tipo de personas que han sido vulneradas desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces digamos que todo este legado y todo este conocimiento que se nos ha permitido, pues eh, o sea, lo deberíamos aprovechar como para generar ese cambio en realidad en este país tan dolido y tan afectado durante tantos años por la violencia, ¿no? Yo creo que en estas generaciones como que de pronto ya poder acceder tan fácil a esa información pues ya nos puede permitir de pronto eh, mejorar la situación del país para muchas más personas y dejar de pensar en uno mismo, sino de pronto pensar en qué puede estar afectando a las demás personas. Ujú. Por otro lado, también siento que hay que destacar que el papel de la mujer que nos está dando el video, y como tal, el relato que se están contando.
porque pues también algo que me impactó, pues no me impactó, sino que se me hizo como interesante fue que comentaron que en el tema de la guerrilla pues allá se trataba hombre o mujer de igual manera, ¿sí me entienden? O sea que podría hacer cualquier actividad o lo que quisiera de igual manera, las mujeres como los hombres. Entonces eso me pareció algo pues importante Sí, para... ahí mencionaban que como que el 40% de la población en guerrilla eran mujeres, ¿no? La Ujú. cantidad de fuerza que podían generar estas mujeres en el movimiento guerrillero era impresionante. Claro. Sí. El texto también aborda algo que me pareció muy interesante, y es que, bueno, evidentemente en un conflicto se toman mucho, eh, o sea, un conflicto también supongo que personal, y pues en ambos bandos, sobre todo en lo que se considera moral o inmoral, ¿sí? Y en el valor que realmente tiene la vida. Pues porque evidentemente en un conflicto, pues bueno, el equipo A intenta derrotar al equipo B, pero de todos modos, o sea, hay que hablar que son vidas humanas, ¿sí? Entonces, por más de que yo quiera, pues, defender ciertos ideales, por más de que yo quiera defender, bueno, a- a- ayudar a mejorar cierta calidad de vida, cierta condición de vida, pues no puedo demeritar que el otro bando también son vidas humanas. Ujú. Entonces también es muy impactante cuando se habla de un conflicto. Por ejemplo, en el video sí había una mujer que hablaba que lo más difícil era ver los muertos, o simplemente ver a sus compañeros heridos y no poder hacer nada, o sea, simplemente dejarlos morir. O sea, me parece muy denso porque, pues, de todos modos, el valor de una vida humana o sea, Inigualable. personalmente para mí es incalculable. Y bueno, evidentemente en un conflicto, pues de eso se trata un conflicto, pero me parece pues absurdo que la moneda de cambio de un conflicto sean las vidas humanas. Sí, es que en realidad en un conflicto no, al final no terminan habiendo ganadores ni vencedores o No. perdedores, sino que en realidad eh, la humanidad termina perdiendo, ¿no? En realidad toda la población termina perdiendo porque se pierden vidas de familiares, se pierden vidas de amigos, de conocidos, compañeros. Entonces digamos que todo este tema de la voz es bueno para terminarnos de aclarar ese tipo de situaciones, ¿no? De que en realidad con la paz no ganó el Estado, sino que en realidad ganó la población en general, porque todos pudimos llegar como a ese punto de que todos tuvieron la oportunidad de seguir adelante con sus vidas sin el temor a de pronto encontrarse una mina o un carro bomba o cosas así, ¿no? No, Ujú. digamos que también la parte moral que decía Andrés, pues quitando algunos actos, por ejemplo, contra la población civil, es la vida de esa persona o de esas personas o la mía. Ahí ya entra Claro. el tema de, pues pucha, me estoy defendiendo, estoy tratando de preservar mi vida, pero ¿a qué costo moral estoy haciendo dicha cosa? Porque digamos, quitando el tema de la población civil, el bando era milicia y guerrilla, y era tu vida o la mía, y de ahí no salía. Mm, Me gustaría hacer como, no sé, una observación de todo ese conflicto en el sentido de que siento que la duración y todo lo que pasó en este conflicto fue realmente un proceso deshumanizante en el que la vida dejó de tener valor, en el que simplemente, más allá de la moral, era simplemente el Números. matar, porque hemos visto que durante este conflicto se cometieron crímenes de guerra atroces que quedan en la memoria histórica para que realmente estos crímenes no vuelvan a pasar. Han sido muchísimas masacres, muchísimos muertos, más que civiles, más que militares o guerrilleros, han sido civiles, personas que realmente simplemente tenían el infortunio de haber estado en una zona que ha sido abandonada, pero cuando las personas llegaban eran a matarlos por un Ujú. beneficio o por algo. Pues, simplemente la vida de estas personas ya no valía, para ninguno de ellos valía. Entonces siento que el acabar con este conflicto es volver a darle la vida ese valor que tiene, que es algo que simplemente no se puede reemplazar y que debe ser respetado por todas las personas. Todas las personas deberían tener el derecho a vivir su vida con tranquilidad. Claro. Sí, esa es una conclusión muy importante tanto del texto como del video, ¿no? Como en realidad
realidad devolverle el valor a a todos esos sueños y proyecciones que habían en esas personas que en un momento se olvidaron, ¿no? Como que de pronto se ignoraron, simplemente por un objetivo quizás muy superficial, ¿no? Yo creo que, digamos, podríamos dar otra conclusión como ya desde entonces, y es, hay una frase muy bacana, no sé quién es el que no conoce su historia está condenado a repetir. Y creo que todo este tema del acuerdo de paz, de la justicia restaurativa es, vea, esto pasó, que no vuelva a pasar, que no se vuelva a repetir este tipo de cosas, conociendo ya lo que pasó. Sí, otra conclusión muy importante pues que nace a razón de discutir todo esto es la importancia de escuchar pues la historia en general, ¿no? Desde ambas perspectivas del panorama, tanto del Estado como de las milicias al margen de la ley. Es muy importante porque no podemos quedarnos con una historia sesgada. Y bueno, me pareció muy chévere el video, pues que hablaba más de eso que a lo mejor nosotros casi no escuchamos, ¿sí? Personalmente yo siempre escucho pues aspectos muy negativos de las guerrillas, ¿sí? Pero de todos modos escuchar a las guerrilleras hablar de las partes positivas que tenía la guerrilla, pues es interesante, porque pues uno ahí denota que la guerrilla pues no fue un grupo que de la noche a la mañana decidió levantarse en armas porque sí, es decir, tenían sus razones que evidentemente no justifican la violencia, pero pues de todos modos tenían sus razones, existía un abandono por parte del Estado y bueno, es muy importante entender y escuchar pues, la historia desde esas dos perspectivas, porque si no, pues, la historia estaría sesgada y no tendría mucho sentido y luego se volvería a repetir. También cabe destacar pues el compromiso por la paz que se menciona en ambas partes, tanto la excombatiente y pues la protagonista del video, pues que también son, por decirlo así, agentes de cambio en el tema de la reconciliación y pues que nos van a ayudar a construir un mejor país. Como tal, ese como valor de transformación y esperanza que se tuvo, ya que pues ella ya no esperaba ser solo una guerrillera y ya, sino que ya tenía la posibilidad de entrar en una vida pacífica y establecerse en una sociedad. Me gustaría tocar el tema del texto de los tres libros. En este caso, el último libro, El Porvenir, en el que realmente todo esto sea para que el porvenir del país esté lleno de paz, de que realmente haya una paz que nos permita no luchar con fusiles y matándonos, sino luchar por un país mejor, porque todas las personas realmente tengan la educación que vimos que es un factor fundamental y además de tener todos los derechos básicos, de realmente ver la Colombia que todos queremos ver una Colombia progresar realmente, luchar por los sueños de cada persona, que puede que un día sean gigantescos, que ni siquiera nos los podamos imaginar, un nivel de progreso absoluto. Tenemos muchísimos recursos que podemos aprovechar y que tal vez esta guerra nos haya retrasado en la forma en que podemos progresar como país. Ujú. Sí, yo creo que podemos ir terminando acá ya con este par de conclusiones que hemos mencionado. Sí. Importante sí tener en cuenta los testimonios de estas personas eh, para quitarles de pronto ese estigma de victimarios que tenían durante el proceso de paz, ¿no? Entender que en realidad más que victimarios también fueron víctimas de un Estado que los conllevó a este tipo de situaciones, ¿no? Los conllevó a tomar este tipo de decisiones como lo decía Andrés, o que en realidad por parte del Estado dejaron de ser personas y dejaron de tener ese tipo de proyecciones o sentimientos como lo decía William, ¿no? O que en realidad eran personas que pensaban de pronto en algo más que simplemente en ir a matar a una persona o simplemente seguían órdenes como lo decían David o Juan Esteban, ¿no? Entonces, digamos que estas conclusiones es importante tenerlas en cuenta y seguir compartiéndolas con las personas que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Para que el cambio en realidad, ese cambio de mentalidad que nosotros estamos teniendo por medio de esta información que recibimos en el texto
texto o en los videos, pues también se genere un cambio en la mentalidad de nuestros padres, amigos, familias que de pronto no conocen estos materiales que tan Ujú. importantes, ¿no? Y así de pronto cambiar esa mentalidad y cambiar ese pensamiento hacia ellos, ¿no? Que en realidad eh, ellos no nos deben nada a nosotros y pues nosotros en realidad no les debemos nada a ellos, sino que simplemente somos compatriotas y tenemos que salir adelante con este país y ya. No sé qué más quieran opinar mis compañeros para ir cerrando el podcast. Pues yo quisiera concluir que realmente del video y del texto, saco que realmente abordan es que todos somos personas. O sea, no porque ellos fueron guerrilleros dejaron de ser personas. Tuvieron amores, tuvieron sentimientos, tuvieron miedos. Todas las personas de ese conflicto tuvieron un millón de sentimientos que realmente nosotros nunca vimos, ignorábamos. Y muchas veces siento que desde acá y bajo el que no se hayan expresado todas estas voces, simplemente los veíamos como máquinas de guerra, como objetos de guerra, y no como lo que son, personas que también tuvieron miedo, también sufrieron. Siento que eso es todo lo que tengo que decir. Sí, Pero que también, digamos, otra cosa que a tener en cuenta es, en el caso del guerrillero, sí, los vemos como los victimarios y demás, y a pesar de que hubo un acuerdo de paz, tienen que estar todavía como catalogados bajo ese estigma de fueron guerrilleros y también tocaría entrar a mirar qué tanto han podido lidiar con eso, qué tan fácil consiguen trabajo, qué están haciendo en este momento, si están en condiciones dignas, si no lo están, o si están simplemente en circunstancias en las que pueden estar revictimizadas o en posibilidad de volver a entrar a otro actor de la guerra. sí, yo creo que lo que más me gustaría resaltar de todo esto es la importancia del diálogo. Sí, nuestra principal vía de escape para la violencia sea el diálogo. O sea, no podemos seguir perpetuando la violencia por más tiempo en este país que ya ha sido consumido por la violencia. Y me parece eso como la conclusión más importante de la que nosotros como jóvenes podríamos llegar. O sea, que no, ningún conflicto, o sea, ningún problema ni ninguna circunstancia puede argumentar alzarnos nuevamente en armas y destruir el país. O sea, me parece que el diálogo debe ser la principal herramienta para resolver todas nuestras problemáticas, tanto sociales como económicas, culturales. Esa es como la conclusión que a mí me gustaría dar. Yo como ya conclusión final, creería que pues me pareció interesante la actividad porque pues entre todos compartimos nuestros puntos de vista, pudimos hablar y pudimos conocer ambos bandos de la guerra y pues como tal entender cómo y por qué se dio este acuerdo de paz, porque pues ahí vimos todo lo que tenían que sufrir ambas personas, como mencionaron mis compañeros, entender que ellos eran personas, o sea, no eran cualquier cosa ahí, como los hacía ver el Estado, sino que eran personas que sentían, que amaban, y pues también se relacionaban con nosotros. Y finalmente comprender el compromiso que tenemos todos con la paz. Sí, sí, muy buena conclusión final. Yo creo que por acá podemos dejar el podcast para no, no, Alargar más. no recargarnos más porque podríamos estar acá durante horas, ¿no? Listo, Es un amigos. tema muy Sí, extenso. Pues muchas Muchas gracias a todos por participar, gracias a los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos. Y nada, hasta una próxima ocasión para seguir pues dialogando, porque de eso se trata, ¿no? Del diálogo. Sí, de eso se trata. de acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.